Bienvenidos a esta nueva charla el día de hoy, la cual la hemos nombrado con el nombre de Empresas Familiares. Para ello les doy la bienvenida y además voy a hacer una breve reseña de mi experiencia profesional. Me presento, mi nombre es Norma Leticia Godínez Morales, tengo la carrera en Contaduría Pública, tengo la carrera en Derecho, tengo la maestría en Impuestos y tengo 20 años aproximadamente como docente en algunas universidades en la materia de impuestos, en la materia de seguridad social, en la materia de derecho corporativo. Pues bienvenido nuevamente y me encantaría empezar con este tema que al parecer para estas nuevas formas de emprender puede ser una excelente opción. ¿Cuál es esta? El formar las empresas con miembros de la familia. Algunas veces hay mitos, hay verdades, hay realidades. Esto puede ocurrir en una empresa familiar. Haremos pues primeramente una introducción como un buen comentario. Yo les diría que en ocasiones formar las empresas familiares pueden llegar a ser una buena oportunidad. Esa oportunidad no la tenemos que dar como familia si es que así lo hemos decidido. Nada es una receta de cocina, nada es un éxito comprado, nada es algo seguro. Todo lo tendríamos que considerar para que esto, al formar una empresa familiar, pueda llegar a ser verdaderamente un triunfo. Y no solo eso, la ventaja de estar en una empresa familiar nos lleva a mantener un buen patrimonio y compartirlo con las personas que teóricamente son las que más queremos, con las que más quisiéramos compartir estos beneficios económicos. Pues para ello voy a iniciar diciendo y compartiéndoles que la familia puede ser un factor muy positivo, que contribuir al éxito con la familia nos puede llegar a tener generacionalmente beneficios. Vamos a comentar primero qué sería el concepto de familia. ¿Qué le llamaríamos familia? Básicamente familia pudiéramos considerar como que son las personas que consanguíneamente nos representamos, pero familia también puede conllevar a aquellas personas que se adhieren a lo que sería nuestra familia consanguínea. Estaré tocando el hecho de personas que se casan con nuestros hermanos, que se casan con nuestros hijos, a nuestros esposos, etcétera. Eso formará entonces un núcleo que socialmente ya se le va a considerar como familia. Para ello entonces, ¿qué requerimos para enfrentar con éxito una empresa familiar? La experiencia profesional me ha llevado a estar cerca de algunas empresas familiares. He encontrado una serie de variantes, problemáticas, podemos entender que también hay liderazgo familiar. Y dentro de este liderazgo familiar, pues podemos encontrar personas que son fuertes en el sentido del liderazgo. Pues bien, si tenemos la intención y queremos conocer sobre algunas características que quizá debamos de tomar en cuenta y algunas que podamos llegar a evitar para formar una empresa familiar, yo les comparto que hay muchas ventajas como pueden ser en el futuro desventajas. Sin embargo, todo va a requerir un esfuerzo para poder mantenernos. Lo difícil de esto, como todas las empresas, no es iniciar. No solo es el reto de me voy a constituir, voy a crear una empresa. Algo que me encantaría comentar es que las personas con la experiencia me he dado cuenta que al decir empresa, consideran que empresa solo es las personas morales o las personas jurídicas, que es la parte que le conocemos en el área legal. No solo las personas jurídicas o las personas morales se pueden constituir como empresas. Hay diversidad de formas en la materia tanto legal como fiscal en que estas también se pueden considerar empresas. Y empresas podemos entender también que está fundamentada en una sola persona. Hablo en la parte jurídica o en la parte fiscal, si así lo queremos también incluir.
Pero empresa no solo es persona moral, también las empresas podemos considerarlas como personas físicas. Así es que al yo mencionar empresas familiares, estaré incluyendo estos dos conceptos, tanto la persona moral como la persona física, para que no sea solo un concepto. Pues bien, continuando con el tema y dando pauta a esto, me encantaría tocar algunos puntos estadísticos, y dentro del punto estadístico que encontré como un buen antecedente, en el mundo podemos encontrar un gran porcentaje de empresas familiares, y algunas de las empresas familiares que han estado de tiempo en el mercado y que mundialmente son reconocidas, me gustaría comentarles algunas. Algo que pudiera sorprendernos. ¿Por qué son familiares? Porque están integradas por personas de la familia. Quizá esto pues en el mercado no lo vamos a ubicar fácilmente. Les puedo mencionar, Walmart es una de las empresas familiares. Yo creo que más de alguna vez hemos entrado a Walmart y conocemos la magnitud de esta empresa. Ford es otra de las empresas que tuvo sus inicios con familia. Esto también nos conlleva a saber que fácilmente podemos llegar a tener éxito, pero no es así, esto no es fácil. El éxito y mantenernos en el éxito requiere de todo un proceso. Entonces, continuando con algunos ejemplos, les puedo comentar que Toyota es otra de las empresas mundialmente constituidas en familia. Lego, Carrefour, Zara, Samsung, por mencionar algunas. En nuestro país también tenemos algunos ejemplos, y entre el que me encantaría comentar que tengo alguna experiencia cercana es Bimbo. Bimbo es una de las grandes empresas familiares. Yo recuerdo hace algunos años que todo el mundo quería trabajar en Bimbo. ¿Por qué querían trabajar en Bimbo? Y mucha gente decía y comentaba y era muy considerado la oportunidad de trabajar en Bimbo. Como si Bimbo es una empresa familiar, y las personas que también hablan sobre las empresas familiares como algo negativo, ¿cómo entonces Bimbo ha sido tan triunfador? Quizá no debería de decir marcas, pero yo creo que valdría la pena hacer el comparativo con lo que es el resultado que conocemos la mayoría de nosotros. Entonces, me encantaría comentarles que estadísticamente existe un dato que nos menciona que tenemos entre un 65 y un 80% en el mundo de empresas familiares. Esto nos conlleva a pensar que entonces una empresa familiar puede ser una buena opción. Una empresa familiar nos puede llevar también a considerar la posibilidad de estar entre personas que tenemos objetivos o que tenemos formación o que tenemos experiencias y vivencias muy en común, y esto nos puede dar la confianza en que esto puede ser todo un éxito. Por lo tanto, tomando también esto en consideración, podemos considerar también los pros y los contras. Otro dato estadístico con el que podemos hacer una idea es que México es el quinto país en el mundo con más empresas familiares. Esto quiere decir que México, por tradición, por cultura, por las vivencias que tenemos como país, nos permite considerar que es muy familiar, y que México, yo siempre que hablo de esta parte, somos los últimos en darnos cuenta de la calidad que tenemos como personas. En el mundo somos muy bien aceptados. Todos los extranjeros que conocen de los mexicanos trabajadores opinan que tenemos buenos sentimientos, que somos muy neta, porque lo he escuchado, y neta significa que somos muy humanos, que somos muy buenos huéspedes, que tenemos las bases o que moralmente tenemos una situación muy aceptable. Entonces, si vemos ese contexto de familia, ese contexto lo llevamos a una empresa, al extranjero le va a ser atractivo. Las empresas familiares que puedan llegar a traspasar fronteras
Eso le puede dar al extranjero que culturalmente nos conoce como mexicanos, que una empresa de ese tipo tendrá las mismas características como mexicano. Entonces, esto nos va a llevar que en ocasiones el poder integrarnos en una empresa familiar nos puede llevar a un buen éxito generacionalmente. Hay estadísticas que nos mencionan que las empresas mexicanas que son de una formación familiar pueden, si tienen un buen manejo, pueden tener éxito hasta una tercera generación. Mi experiencia profesional también me ha dicho que cuando esto ocurre y que son verdaderamente partícipes de la empresa, porque hay una situación que hay que diferenciar. Es diferente que yo participo en una empresa pero como prestanombres, eso es muy diferente. Es diferente a que yo participo como integrante activo. El ser un integrante activo es que yo participo en hacer mis propuestas, que de acuerdo a mis habilidades, que de acuerdo a mis conocimientos, que de acuerdo a mi experiencia, que conforme a estas, que consideremos estas habilidades, experiencias, hagamos adecuaciones en la empresa. Es decir, nos vamos a repartir las actividades. Para ello, siempre en cualquier empresa, y no digamos en la familiar, es importante el liderazgo. ¿Por qué es importante el liderazgo? Los líderes se pueden hacer muy extremos. Hay líderes buenos y hay líderes malos. El liderazgo tiene esa gran división. Cuando un líder es bueno, pues obviamente va a llevar y va a considerar perdón alguna botellita. Perdón. Retomando. Un líder positivo tiene que tener en cuenta un equilibrio. Ese líder que sea familiar debe de tener, primeramente, debe de considerar tener una dinámica dentro de las relaciones de grupo. ¿Qué quiere decir esto? Como se presenta una situación familiar, esto puede provocar un exceso de confianza. Los excesos de confianza en el negocio no pueden ser muy positivos. Tenemos que dividir y tenemos que considerar que lo que ocurre en la empresa es de la empresa. Lo que ocurre en la familia es de la familia. Y no llevo los problemas de la familia a la empresa y no llevo los de la empresa a la familia. Por eso lo importante de ese líder. Ese líder tiene que minimizar los conflictos entre los miembros de la familia. Hay que dividir también lo que viene a ser la familia como miembro de esta empresa y los empleados. Los empleados y las personas que no forman parte de la familia, pues ellos tienen un tratamiento de empleado. Ellos deben de reconocer quién es su jefe inmediato, quiénes son las personas que les darán esas indicaciones para llevar a cabo. Ellos no deben de confundirse, que a veces me dice uno y a veces me dice el otro y luego no sé a quién hacerle caso. Entonces, el líder que toma las riendas de la empresa debe de tomar en cuenta, primero debe ser un empresario nato, para que cuando se dedique a ser empresario, aplique todo su potencial como empresario. Siempre debe de buscarse las fortalezas o las debilidades del grupo, siempre. Es decir, para que esto funcione, tenemos que considerar a qué persona le vamos a indicar ciertas actividades.
Y conociendo sus debilidades y conociendo sus fortalezas, por supuesto que tenemos que aprovecharlas o que sus debilidades no afecten al resto del equipo. Esto de debilidades no quiere decir personas que no sean potentes, sino que cuáles son sus cualidades. Y ahí de esa manera tomar esas cualidades y aplicarlas en una empresa familiar. ¿Qué es lo que requerimos en una empresa familiar? Como en todas las empresas, una administración, una organización. La administración y la organización nos va a llevar a tener organizadas o ubicadas las áreas de la empresa. Cada giro o cada empresa va a requerir, por consiguiente, pues determinadas áreas. Las áreas, ¿cómo se van a delimitar? Qué importante, delimitar. Eso significa que cada persona se va a hacer cargo de su área. Y si gerencialmente está constituido por familiares, esto entonces nos implica que las personas a las cuales tenemos el mando principal de la empresa sigue siendo la familia. Entonces, hay un dato estadístico que nos dice que el 45% de las empresas familiares en nuestro país no tienen determinada su organización. A ver, ¿cuál es la razón? Quizá no es un porcentaje muy alto, pero es un porcentaje importante, porque no tienen delimitada su organización. Quiere decir que no reconocen quiénes son las personas que deben de tomar el mando en las diferentes áreas. Esto entonces puede provocar que la empresa se convierta en en lugar de una sala de juntas, en una sala de casa donde se estén reuniendo las personas. Esto entonces implica que no se ha dejado de llevar información de casa a la empresa. Entonces, si esto es importante, no nos tenemos que resistir a la organización o a implementar y establecer organización a las empresas. Otro dato estadístico, y voy a estar mencionando datos estadísticos porque esto cada vez me ha impresionado más. Quiere decir que estos datos estadísticos es porque las empresas familiares son importantes. Estos datos que les menciono los tiene INEGI. Entonces, sí es un dato o sí es un concepto considerado para tales efectos, para la estadística. Hay un dato más estadístico que nos dice que el 32% de las empresas familiares se han resistido a la organización de sus empresas. A ver, ¿pero por qué se resisten? Pues porque quizá no tienen o no van de la mano de personas que los asesoren. Ahí es donde el líder tiene una gran importancia. ¿Qué significa el de asesorarse? ¿Qué significa organizarse? Bueno, tenemos que tener áreas de control. En todas las empresas requieren áreas de control. ¿Cuáles son esas áreas de control principalmente? Bueno, hay un área jerárquicamente que tiene que ver con la dirección general. ¿Qué significa? ¿Alguien se hace cargo de todo? No. Alguien hace cabeza de todo, pero no se hace cargo de todo. Tenemos que empezar a delimitar funciones, porque de pronto el ser director solo recibe información, toma decisiones. La parte de la dirección es tan importante como que tenemos que hacer trabajo en equipo. El director es el que hace la punta, definitivo, pero el director también tiene que conocer todas las áreas de oportunidades que tiene su empresa y quiénes participan y con quién cuenta y quién le da resultados o quién no le da resultados y cómo le va a llegar esa información. Pues a través de una organización, de un organigrama. ¿Qué otro área de control tenemos que considerar?
Pues tenemos que considerar todo lo que conlleva el centro de la actividad de la empresa. ¿Cuáles son estas áreas? ¿Cuáles son estas actividades? Todo lo que conlleva la compra, todo lo que conlleva el control de gastos, todo lo que tenga que ver operacionalmente, organizar ese círculo y ese caminito que le va a llevar al final a la empresa entregar calidad y entregar su producto o servicios. Hay un dato también importante ahorita que comento sobre los servicios, cuáles son los principales giros o cuáles son los principales puntos en que se concentran las empresas familiares. Por jerarquía, voy a iniciar con el rango menor. El rango menor tiene que ver con aquellas empresas que se dedican al entretenimiento. Tenemos estadísticamente un 3% de empresas familiares que se enfocan al entretenimiento. Tenemos en segundo lugar de rango hacia arriba la construcción. La construcción solamente representa un 7%, pero tenemos algo que ya es más importante, el comercio. Dentro del comercio tenemos un porcentaje del 19%. Eso implica que las personas se pueden desenvolver mejor en empresas familiares o han decidido por cuestiones de cómo se homologa la empresa a desarrollar el comercio. Un 20% representa la manufactura. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya entramos en el área de la fabricación. Es más viable encontrar el que las empresas familiares comulguen en un área de manufactura. Pero el porcentaje mayor, y es todavía más sorprendente que subsistan las empresas familiares, es en aquellas empresas que prestan sus servicios. Entonces, ¿por qué los servicios producen más o han generado estadísticamente más empresas familiares? Pues porque en el servicio podemos desenvolver más a la familia. ¿Por qué? Porque si enfocamos esas cualidades de todas las personas que forman esa empresa, pues el servicio es parte de esas cualidades. Entonces, definitivamente, las empresas familiares enfocadas a el comercio, la industria y el servicio son las de mayor rango en el área estadística. Vamos a encontrar otro concepto importante dentro de esos puntos a considerar en una empresa de tipo familiar. Uno de los más importantes es que queden muy claras las reglas sobre las que vamos a trabajar. Hay que establecer condiciones y hay que considerar que esas condiciones no son porque no te quiero, hermano, no son porque quiero más a mi hermano fulanito, no, esas condiciones deben ser porque son las convenientes para que mi empresa funcione. Nos tenemos que quitar el corazón de hermanos para ponernos el tatuaje de empresarios. Al ponernos el tatuaje de empresarios, entonces con ello vamos a unar dos puntos. Somos emprendedores, pero somos tan de confianza que nos queremos también. Entonces tenemos que nivelar la situación personal, familiar, con lo que tenga que ver con emprender. Segundo punto a considerar desde mi punto de vista. Siempre tenemos que delimitar cuáles son las actividades y funciones dentro de esa organización, tanto de las personas que van a tomar el mando como aquellas personas que van a estar subordinadas al mando. Que las funciones y las actividades sean tan claras y bien diseñadas que generen una buena producción de la empresa. Tercer punto. ¿Qué es importante? Siempre hay que asignar responsabilidades. No hay que dejar a la imaginación el que yo pensé que tú sabías, yo creí que tú podías, yo pensaría que así debió ser. La responsabilidad siempre debe de ser en función a sus actividades y en función a aquellas reglas que ya se establecieron,
se debe de asignar en función también a esos pequeños grupos de organización, a los líderes de grupo. Tenemos entonces una organización, pero insisto, siempre hay alguien en el mando que sería la dirección general. ¿Qué tenemos entonces que evitar con esto? ¿Qué se va a evitar? Una responsabilidad en función a tus actividades. Pues lo mejor que va a suceder es que vamos a evitar conflictos y que se van a tomar las decisiones adecuadas y oportunas. Un cuarto punto. ¿Qué más tenemos que conocer? Tenemos que llevar a cabo, si es posible, un código de ética. La ética es algo que muchas personas en las empresas olvidan aplicar. No es que obliguen, no es que se les olvide hacer ética, sino redactar la ética de mi empresa. ¿Cómo llevo a cabo esto? La ética de mi empresa nos tiene que llevar a que haya una buena conducta dentro de mi empresa. ¿Cuál es esa conducta? Pues esa conducta es el cuidado que tendremos en el uso de los bienes de la empresa, que tengamos al momento de dirigirnos a nuestros clientes, que tengamos entre las mismas personas que trabajan en la empresa, que haya respeto, que se aplique esa ética. ¿Y qué es esa ética? No es otra cosa más que los valores, los principios sobre los cuales se va a llevar a cabo el desarrollo de esa empresa. Quinto punto. ¿Cómo se llamaría este punto? Yo le pondría el hacer una muy buena valoración de cada persona, el perfil de cada persona con un salario justo. A ver, el salario, aquí también influye lo que cada quien va a obtener en beneficio por ser partícipe de esta empresa familiar. ¿Cuáles son estos salarios justos? Se van a establecer sobre esas bases que se han unido para llevar a cabo de una empresa. También se van a establecer cuáles serán las condiciones en las que cada persona va a obtener un beneficio de esa empresa. Y todo se va a ver reflejado en algo que está detrás de esas personas, que se le va a denominar siempre patrimonio familiar. Entonces, continuando con ello, un sexto punto. ¿Qué debemos de hacer? Siempre un excelente registro del movimiento de la empresa. ¿Esto qué conlleva? Bueno, la transparencia a todos nos gusta, sobre todo cuando se trata de una empresa familiar, porque sí quede muy claro en base y en función a qué se llevó a cabo los gastos de la empresa, se tomaron en consideración para asignar sueldos adecuados y justos. Entonces la transparencia de estos registros nos va a llevar a tener una sana y muy buena relación financiera. Séptimo punto. ¿Qué más tenemos que considerar? Que haya una excelente comunicación. La comunicación no es solamente que nos demos el saludo y que seamos amables al entregarlo. La comunicación también tiene que ser en la manera en que nos dirijamos para solicitarle al otro la parte que le corresponde. Al hacer todo un círculo empresarial dentro de la administración, esto debemos de entender que es un eslabón y todo nos lleva a que el otro logre su objetivo en su área de trabajo. Todo se va a relacionar y a todo todos vamos a participar a que se cumpla el objetivo. Entonces, la comunicación asertiva, esto es parte de lo que tenemos que considerar muy importante para que dentro de una empresa familiar se pueda llevar a cabo cualquiera de las actividades. Entonces, si tomamos en cuenta estos puntos, es una parte de lo que sería la organización. Hablábamos de líderes. Un líder en positivo tiene que tener una sensibilidad hacia los demás, una empatía, tiene que ser objetivo, tiene que tener una flexibilidad
en cualquier asunto o situación que se presente. Tiene que tener muy buen oído. Eso significa que debe de ser muy buen escucha. Tiene que ser muy inteligente. Esto significa que va a aplicar su inteligencia emocional antes que cualquier situación. Tiene que tener una estabilidad. Esto ¿hacia dónde le lleva? Si él es una persona que aplica la inteligencia emocional, quizá también el dominio de sus emociones no le va a llevar a tener conflictos con los demás. Tiene que ser muy confiado en sí mismo. Un líder siempre tiene que ser confiado, porque eso quiere decir que debe de tener muy bien cimentadas esas bases con las que está trabajando. Tiene que tener el dominio. ¿Por qué tiene que tener un dominio? Porque tiene que tener el control. Entonces, un líder debe de considerar importante el dominio de todo lo que él maneja. Entonces, un líder debe ser visionario. Siempre tiene que ver hacia adelante. Tiene que ser una persona que asuma riesgos. Entonces, en las empresas familiares puede existir no un líder, puede existir varios líderes y que estos líderes tengan el mismo objetivo. Entonces, al momento de tener una visión en conjunto y como todos son líderes y como todos deciden tener participación, entonces debe de haber una dirección que controle que todos esos líderes aporten, sumen en lugar de restar, porque de lo contrario vamos a entrar en un conflicto de familia y de un liderazgo que puede hacer que las empresas se debiliten. Entonces sí asumen riesgo los líderes, pero también saben trabajar en equipo. Esto quiere decir que un líder no trabaja solo, jamás un líder trabajará solo, porque entonces no sería líder. El ser líder provoca que los demás me sigan. El ser líder significa que hay confianza en la otra persona. El tener liderazgo simplemente me va a permitir que podamos trabajar en equipo. Entonces, el líder debe de ser el que tenga la gente con la que va a trabajar. Siempre detrás de un líder va a haber un gran equipo cuando el líder es en positivo. Entonces, esa guía que hay en la empresa y que ha sido nombrada por el resto o por el conjunto de las personas que participan, que son de la misma familia, lo primero que debe de tener es que se le ha confiado toda la responsabilidad de la empresa. Cuando esto se diferencia, cuando esto se identifica y cuando esto queda muy claro, no existirá un conflicto de intereses, sino al contrario. Si esa persona que representa mi grupo y es un excelente líder me está llevando al triunfo, entonces yo lo tengo que sostener, yo lo tengo que apoyar, yo lo tengo que considerar en las opiniones y en cualquier movimiento que quisiera yo hacer en la empresa. Todo esto va a recaer, insisto, en una dirección de empresa. Entonces, al tener esa dirección, tenemos que fortalecer a toda la entidad, totalmente. Continuando con nuestras áreas de control. ¿Qué tenemos que tener también como área de control? Tenemos que tener áreas en donde hagamos o que asentemos todo lo que tenga que ver con nuestro personal. Este grupo o todo el grupo de la empresa tiene que ser muy bien designado, tiene que ser muy bien estructurado, tiene que tener un perfil adecuado. Tenemos que considerar todo lo que conlleve a la calidad que damos o que pensamos dar dentro de nuestro servicio o dentro del producto que vamos a ofrecer. Entonces, esta área que pudiéramos llamarle de recursos humanos tiene que ser muy competitiva para que las personas que se alleguen a nuestra empresa familiar
no solo se pongan la camiseta de la empresa, sino se tatúen a nuestra empresa. Tenemos otra área de control a considerar, el área de ventas. Qué importante es el área de ventas. Tenemos que hacer toda una labor de mercadotecnia. Entonces, dentro de esta área que es tan importante, porque de ahí vamos a depender y de ahí vamos a lograr los frutos de nuestra empresa, también tiene que haber una dirección comercial. Tenemos que tener al personal adecuado, y si estamos hablando de una empresa familiar, son las personas claves que deben de estar colocadas para que esto también funcione. El área de ventas debe de tener sus propuestas, debe de allegarse de elementos que le provoquen que esta área produzca. Entonces, el área de ventas también es un punto muy importante de áreas de control en cualquier empresa, pero no es la excepción en una empresa familiar. Tenemos otra área tan importante como las que he mencionado. ¿Cuál es esta área? El área de tesorería. Le llamamos al área de tesorería donde encontramos todos aquellos movimientos de las finanzas, los dineros que nos pueden arrojar a algunas ocasiones alguna problemática por no estar controlados, registrados y debidamente llevados. Eso significa que el área de tesorería es la que nos va a dar el soporte económico en una empresa. Entonces, insisto que son las áreas de control y que son los puntos estratégicos donde mi personal, que es mi empresa familiar, debe de ser de suma confianza. Es en donde puedo utilizar, en donde puedo aprovechar a la familia para que estratégicamente tengamos el control de la empresa. Otras áreas de control, siempre importante, el área de la contabilidad. En el área de contabilidad, los que somos contadores y manejamos empresas familiares, nos encontramos con algunos problemas que les puede llevar o nos puede llevar, me voy a incluir como parte del grupo, a tener complicaciones de tipo fiscal. Es muy importante determinar, delimitar lo que es un ingreso de la empresa que se va a producir en la misma empresa, utilizar en la misma empresa, y lo que serían los egresos de la empresa, que en ocasiones, como es de familia, existe la confianza de que, ¿sabes qué? Voy a tomar este dinero porque necesito hacer un gasto, y como si estuviéramos en la sala de mi casa en lugar de estar en una sala de juntas. Entonces, qué interesante cuando hacemos muy claras las reglas, cuando hemos establecido esas actividades, cuando hemos delimitado esas funciones, cuando hemos asignado esos sueldos a las personas que participan en la empresa, que son de la familia, y que nos veamos como partícipes de una empresa, que si bien es cierto, estamos en confianza, también es cierto que debemos de considerar que yo debo de hacer uso de mi sueldo para hacer mis gastos personales. Entonces, esta parte de las empresas familiares puede llegar a ser un conflicto. ¿Por qué? Y lo comento como contador de empresas familiares. Resulta pues que la confianza nos permite, pues yo voy a ir al supermercado, hago compras para mi vida personal y yo llevo el gasto a la empresa porque sé que funciona fiscalmente la factura. Entonces, ¿qué estoy generando? Y muchas veces a los empresarios les cuesta trabajo entender esta parte. Cada que yo llevo una factura que no corresponde a mi empresa y que hago uso de ella en la empresa, lo que estoy haciendo es que mi empresa se está viendo mermada, que no está capitalizándose, porque lejos de generar utilidades las estoy ahogando con esos gastos que no corresponden a la empresa. Que quizá por consejo de las personas que nos asesoran,
pues es una manera de tener a la empresa pagando impuestos baratos. Sí, pero nosotros tenemos que ver un todo, tenemos que ver un contexto, tenemos que ver que mi empresa también vale comercialmente, que mi empresa, ante la necesidad de un crédito, también le presento un estado financiero donde digo, mi empresa es chiquita, cuando mi empresa realmente no es chiquita. O que le digo, mi capital es pequeño, cuando mi empresa no es para capitales pequeños. Entonces, ¿cómo minimizamos el que sea una empresa familiar? Ese es el punto en donde he visto, durante el tiempo que tengo de experiencia, que no nos sentimos empresarios, nos sentimos con una empresa que ha tenido productividad y que ha sido un éxito, pero no nos sentimos empresarios. Cuando sentimos que somos empresarios es cuando entonces actuamos como empresarios, no como prestanombres. Entonces, qué interesante estos puntos de áreas de control. Siempre, al conocer mi empresa, al darla a conocer en el mercado, yo tengo que enfocarme a un entorno económico. Este entorno económico es en función a lo que me presenta mi situación o la situación en el lugar en el que proyecto mi empresa. Hay que tomar en cuenta el entorno económico porque también son oportunidades, no solamente son tragedias. Son oportunidades a las que nosotros nos podemos enfocar y que podemos llevar a mi empresa para que le genere y fomentar su crecimiento. El entorno político y social es otro de los puntos interesantes a considerar. ¿Por qué? El entorno político y social, las políticas que se están estableciendo, tanto financieras como fiscales, internacionales incluso, nos pueden dar la pauta a tener una visión más allá de lo que es mi empresa actualmente. Tengo la oportunidad de llevar al extranjero mi mercancía. Adelante. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Hacia qué país lo puedo proyectar? ¿Cuáles son las políticas de mi país para poder llevarlo a cabo? Las políticas sociales y las políticas fiscales no las podemos hacer a un lado. Siempre son importantes e interesantes. Hay un punto que las empresas en general pierden de vista. Y para mi gusto, en las empresas de tipo familiar, son todavía más interesantes, más importantes. ¿Cuál es eso? Todo tiene que ver con la sucesión. ¿Qué significa la sucesión? Cuando estamos en familia, y más en familia es donde se puede presentar algún problema, que no descarto el otro tipo de empresas, a la muerte de un integrante de la empresa, ¿qué sucede? Y no hablo de qué sucede en cuanto a lo operativo, que es muy importante. Si esa persona es un miembro clave en la empresa, entonces efectivamente es súper importante pues tener el repuesto, por llamarlo de una manera más popular. ¿Qué significa? Que si la persona que dirige no hizo un buen equipo, no tiene una buena estructura, si muere la persona que está arriba, se desmorona todo, porque no existe nada que lo sostenga, porque no hay una base que lo sostenga. Y solo eso hablo de la parte operativa. Pero de la parte legal, de la parte jurídica, qué importante es el área de la parte legal, que muchas veces no la hacemos válida, no la consideramos, ni siquiera tenemos en nuestro poder pues un manual de procedimientos de qué hacer en caso de la muerte de alguno de los socios o de alguno de los miembros de la empresa. Y cuando es una empresa de tipo familiar, se involucran aún más conceptos, no solamente la muerte de un socio, no solamente la falta de un elemento importante en la empresa, sino legalmente cuáles son los resultados, cuáles son las consecuencias, qué es lo que tengo que hacer cuando muera uno de los socios. Y esta parte en familia suelo escuchar de, no pensemos en ello. ¿Cómo no?
al contrario, es cuando más tenemos que pensar en ello. Tenemos que ser muy asertivos en tomar decisiones. Tenemos que ser muy concretos cuando tengamos esta situación. Todo debe de ser por escrito, no lo podemos dejar a la imaginación. Una empresa muy estructurada, una empresa muy bien, que haya tenido un buen ejercicio, se puede acabar en un ratito, en unos momentos de la muerte de uno de los integrantes. Cuando yo hablo de que una empresa familiar que no es prestanombres, sino que nos integramos, que participamos, que hacemos todo para que la empresa crezca, ahí tenemos derechos y obligaciones, por supuesto, y tenemos beneficios. Casi siempre van a ser un beneficio patrimonial. Pero ¿qué ocurre en aquellas empresas familiares donde solamente me prestan el nombre? Mi esposa me prestó el nombre, mis hijos me prestaron el nombre, pero yo soy el único que me hago cargo de la empresa. Ellos no están enterados de la empresa, ellos no conocen a la empresa, a ellos no les costó la empresa. Ellos quizá tienen los beneficios de manera indirecta, pero nunca los involucramos, ni siquiera en la conversación de familia, diciéndoles qué sucede en la empresa. Nunca damos por hecho el que si yo fallezco, ¿qué va a suceder? ¿Cómo van a funcionar ustedes cuando yo no exista? Entonces, qué importante la parte de la sucesión. Son aspectos que quizá no los hemos llevado muy en serio en las empresas familiares. Que si bien es cierto, cuando llega una situación, tiene solución. Generalmente todo tiene solución. Pero lo único que no va a tener solución es evitar la muerte. Pero la solución quizá no va a ser lo que nosotros quisimos que fuera la solución. La solución puede ser diversa. La solución cuando no se ha planeado no va a ser lo que yo he pensado. Entonces, la parte y la asesoría y los apoyos profesionales en algunas de las áreas nunca las dejemos de tomar en cuenta. Porque de ahí va a depender el futuro y de ahí va a depender que generacionalmente sí pueda trascender una empresa familiar. Entonces, al participar los miembros de una familia, les debo de decir otro dato estadístico que me informa, o este dato nos informa, que un 30% de las empresas familiares afirman desconocer su porcentaje o participación en las acciones y por tanto el valor de su propiedad. Es decir, nos integramos, pero la parte jurídica no la considero, no la actualizo, me quedé como cuando se constituyó la empresa, pero todo tiene una evolución. Las empresas familiares al paso del tiempo se capitalizan, al paso del tiempo también se pueden retomar las utilidades, se pueden reinvertir, van a tener activos, van a crecer comercialmente, tienen un valor comercial que muchas veces no lo damos o no lo valoramos. Sabemos que tenemos clientela, pero no le damos un plus a nuestra empresa por la clientela que tenemos. Entonces, en caso de la salida de un familiar o de un accionista familiar, no sabemos en función a qué vamos a retirarnos. Y hablo de un retiro sano. Es decir, decido retirarme por qué condiciones que sean. Pero cuando el retiro no es tan sano y estamos involucrados como familia, se convierte en una guerra de intereses, en una guerra sobre todo, de dinero. ¿Cuánto yo metí? ¿Cuánto yo llevaba? ¿Cuánto yo tenía? ¿Cuánto me dijiste? Si no quedó por escrito, si no quedó establecido, no vamos a tener una razón real, legal, que nos dé esas respuestas. Me voy y me voy enojado, me voy y voy a demandar, me voy y te voy a pelear y te voy a quitar y amenazas. Eso es lo que puede llegar a ocurrir en cualquier empresa. Pero en las empresas familiares además se rompe todo un vínculo de una relación familiar. Entonces, qué interesante, qué importante es que también tomemos en cuenta la parte legal.
Y para ya llegar a una conclusión, que ya estaremos por terminar nuestra sesión, me gustaría hacer alguna referencia de las características que en mi concepto deberían de considerarse las personas que integran las empresas familiares. Características que le dan a la empresa familiar esa buena estrategia de haber invitado a mi familia a participar. Los integrantes que de verdad van a participar deben de tener disponibilidad para ello. Es decir, verdaderamente me voy a integrar a la empresa, verdaderamente quiero integrarme a la empresa, me voy a hacer cargo de alguna actividad dentro de la empresa. 2. La persona debe ser accesible. Si bien es cierto, somos familia, eso no quiere decir que todos somos jefes, sino que somos participantes de una empresa. Entonces yo tengo que ser accesible para ello. Tengo que tomar en cuenta a todo mi equipo de trabajo para poder integrarme como parte del equipo. 3. Tengo que buscar tener una relación armoniosa. Siempre mi relación debe de llevarme a la armonía de la empresa. 4. Debe de ser totalmente confidencial los puntos que se tocan dentro de la mesa de la sala de juntas. Y 5. Por supuesto que se requiere un apoyo, limitado o ilimitado, cada quien decide, pero siempre el apoyo. 6. La comunicación clara. Yo tengo que ser muy asertivo. Tengo que estar seguro que lo que traté de comunicar es lo que me están entendiendo. Y por último, y muy al final lo digo porque esto es importantísimo, que siempre tengamos el uso apropiado de la autoridad. El que yo sea una persona jerárquicamente arriba de otros no me da el derecho a que no tenga una apropiada forma de dirigirme. Entonces, esto siempre nos va a llevar a mantener la motivación y el espíritu del equipo de familia. Con ello, casi termino y haré un resumen como una operación matemática. Si al final de cuentas, en mi empresa familiar, tengo un buen liderazgo y a eso lo sumamos a tener una buena salud financiera, esto me dará como resultado una buena capitalización y un patrimonio seguro para el resto de mis 3 generaciones futuras. Y con esto yo termino mi participación. Si hubiera algún comentario o algo que quisieran agregar a la charla que hemos tenido, con gusto, en este momento es oportuno. Les hago la invitación que en el futuro, si requieren o desean hacer alguna aportación de algún tema que requieran que se lleve a cabo en las pláticas, en IDEF con todo gusto estaremos para recibir este tipo de aportaciones y de peticiones, y qué bueno sería que nos continúen siguiendo con todas las charlas que tenemos para ofertarles, y que sea de suma utilidad sobre todo, y que con estas charlas ustedes puedan tener algunos elementos para tomar unas decisiones oportunas y sobre todo muy asertivas. Por el día de hoy es completamente mi plática y los espero en las siguientes conversaciones al respecto. Gracias y buena tarde.